Hola, ¿qué tal mi querido público? Este es su canal La Casa del Alineador. Les habla Adolfo Velázquez, alineador de confianza, y en este momento les pido que me sigan. Si ustedes son acérrimos a mi canal, saben que aquí yo hablo mucho sobre la geometría vehicular, hablo mucho sobre cómo debe estar un vehículo para trabajar eficientemente, cómo deben estar las ruedas. Pues yo soy alineador y también soy mecánico, pero me desempeño más que todo en el tipo de servicio de bancopropiedad y enderezada. Entonces, en este momento, un cliente me trajo un Renault Twingo que sufrió un impacto en la rueda delantera del lado derecho, que me causó un problema tanto en el camber como en el caster. Si ustedes son nuevos y no saben qué es el camber ni el caster les explico. El camber es la medida que me dice cómo está la inclinación de las ruedas. Camber negativo es así, camber positivo es así. Y el caster básicamente es el avance de la rueda o el ángulo de giro. Es decir, en español, es lo que me dice qué tan adelante o qué tan atrás está una rueda con respecto a su compañera. Entonces el caster no puede tener una diferencia mayor a 0,50 o medio grado, y en este caso tiene una diferencia mayor a 1 grado 23. Con favor al lado izquierdo, que quiere decir que el impacto hizo que la rueda derecha se corriera hacia atrás y tenemos que correrla hacia adelante para que esta diferencia quede menor a 0,50. Y el camber está muy inclinado hacia negativo, así que también lo vamos a jalar para dejarlo un poco más positivo y la llanta no tienda a comerse por dentro. Entonces, ya saben, por favor, si les gusta mi contenido, a mí me pasa algo, que es que ya yo tengo muchos videos con muchas visitas, 10.000 visitas, 3.000 visitas, y muy pocos se han suscrito. Entonces, por favor, les pido que no les cuesta nada, si pueden, les gusta el contenido, se suscriban. Entonces, ahora los veo. Bueno amigos, en este momento ya les di la explicación, ya sabemos el problema que tiene el vehículo, que se da acá en la pantalla. Ahora vamos a proceder al primer paso. Cuando un vehículo sufre un impacto y la llanta se corre hacia atrás, hay que correr un sistema o una pieza que se llama subframe. El subframe viene siendo básicamente la cuna del vehículo, donde va apoyado toda la suspensión, esta pieza. Entonces vamos a aflojar el subframe, vamos a aflojar estos dos tornillos, estos otros dos tornillos y este de acá que va apoyado en la parte de arriba. ¿Para qué? Para que a la hora que nosotros le hagamos presión a la rueda hacia adelante se mueva el subframe y podamos tirar también la rueda hacia adelante. Entonces les pido que me acompañen mientras yo aflojo esto. Es muy importante aflojar el subframe. Si van a tirar una rueda hacia adelante y no aflojan el subframe o la cuna, no van a hacer nada, hermanos. ¿Por qué? Porque uno tiene que mover todo el sistema. Ese es como decir el punto que uno va a correr hacia adelante. Todo ese sistema se va a mover. ¿Para qué? Para que básicamente la rueda haga esto, más hacia adelante. Como la rueda que vamos a tirar hacia adelante es la delantera del lado derecho, vamos a aflojar los dos puntos de apoyo del subframe, y del lado izquierdo nada más el punto de apoyo trasero, para que tenga una libre movilidad. Entonces, ya una vez aflojado esto, voy a proceder a bajar la rueda del vehículo y a dar el desarme. Entonces, ahora los veo. Bueno amigos, en este momento acabé de bajar la rueda del vehículo, ya que en este lado solamente que vamos a hacer la corrección, nada más hace falta bajar esta rueda, y lo primero que voy a realizar es a correr la rueda hacia adelante. Lo principal que tenemos que hacer es desarmar esta parte del guardavaro trasero para poder llegar a la ubicación de la parte dura atrás de lo que vendría siendo el estribo, que va a ser el punto de apoyo que vamos a tornar en el punto power conjunto con la punta de la mangueta para darle presión hacia adelante y que corra la rueda. Entonces voy a desarmar y enseguida les muestro. Mi gente, en este momento acabé de quitarle los tornillos al guardabarro. ¿Para qué? Porque necesitamos tener acceso a la parte dura del estribo para poder darle presión a la rueda hacia adelante. Como saben, se acaba de aflojar el subframe o la cuna del vehículo. Entonces, cuando le hagamos presión hacia adelante a la rueda, lo que va a pasar es que el subframe, el golpe que tiene, lo va a mover hacia adelante y va a permitir que la rueda pase de tener un estado de avance negativo a positivo y que corrijamos el problema y dejemos la medida en menos de medio grado. Y enseguida le vamos a hacer o a solucionar el problema de inclinación de la rueda. Pero primero les quiero mostrar cómo corregir el caster o el avance. Entonces voy a armar la herramienta Porto Power, la voy a colocar y enseguida les muestro cómo vamos a empezar a corregir este problema. Mi gente, en este momento ya acabo de armar la herramienta Porto Power y la acabo de colocar en unos puntos clave para poder hacer la corrección. Entonces, por favor, acompáñenme y quiero mostrarles en los puntos exactos donde se coloca. El vehículo, la única como parte dura en esta parte que tenemos que podemos ejercer fuerza sin hacer un daño es el comienzo del estribo, que es esta pieza. De acá lo podemos colocar y hacerle suficiente fuerza hacia adelante sin hacer un daño al vehículo. ¿Para qué? Para correr la rueda hacia adelante y poder corregir el problema de avance. Y el otro punto de apoyo es acá la mangueta. Fíjense que en ningún momento se agarra ninguna pieza de la suspensión que pueda ser afectada ni doblada. Se agarra la mangueta para que pueda tirar el sistema hacia adelante
para que corra el subframe y corrijamos el problema de avance. Entonces voy a ir gateando y les voy a dejar que vean por favor cómo esta pieza, mientras yo voy gateando, se va a ir moviendo hacia adelante corrigiendo el problema. Entonces voy a comenzar a gatear y quiero que miren cómo, no sé si se alcanza a apreciar, que mientras yo voy haciendo esto se va moviendo hacia adelante. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues obviamente estamos corrigiendo el problema de avance, porque ¿qué tenemos? La rueda corrida hacia atrás y acá básicamente estamos corriéndolo hacia adelante. ¿Para qué? Para que esta diferencia que tiene de 1.23 quede en 0.50 o menor a ello. Entonces voy a terminar de hacerle la corrección y ahora los veo. Bueno amigos, como acaban de ver, acabo de darle la corrección al vehículo y ahora muy importante, antes de quitarle la presión al Porto Power, vamos nuevamente a apretar el subframe para que el retroceso sea lo más mínimo posible y haber terminado la corrección. Voy a apretar el subframe y por favor acompáñenme para que vean. Entonces vamos a apretar los tornillos que apretamos, lo vamos a apretar. Importante, como le estamos dando presión al subframe, toca apretarlos con palanca, listo, porque los tornillos tienen cierta tensión. Entonces con esa herramienta inalámbrica que yo tengo no le voy a dar como decir, el apretón suficiente. Entonces vamos a llegar a apretarlo durito y luego de apretarlo vamos a quitarle la presión al Porto Power para que la pieza tenga el respectivo retroceso y procedamos a corregir la inclinación de la rueda y posteriormente ya a medir a ver que ya el trabajo nos haya quedado bueno. Recuerden, este tipo de problemas solamente ocurren cuando el vehículo recibe un impacto, puede haber sido un hueco, un golpe con otro carro. Listos. Trate de siempre que vaya a corregir este tipo de problemas sea con un profesional que tenga manera de medirle su vehículo con una máquina de alineación, porque eso a ojo, hermano, nunca confíe eso a ojo. Entonces voy a apretar el último tornillo que aflojé, que es el que va acá. Y luego de ello, ahora sí, vengan, vamos a quitar la presión al Porto Power y quiero que observen el retroceso que va a tener esta pieza. Vean, pues porque obviamente todo lo que le dimos no va a quedar, porque si no nos quedaría muy adelante. Pero ya con el retroceso al cálculo de lo que le hicimos, ya ahí debe haber quedado una diferencia menor a 0.50. Recuerden que tenía una diferencia de 1.23. Ok, entonces voy a ahora hacer el colocado de su guardabarro en su sitio y a colocar la platina correctora, pues ya para poderle mostrar la corrección de inclinación y las medidas. Entonces enseguida los veo. Gente, vean, en el momento acabé de aflojar, disculpen, los tornillos de la moldaza. El superior lo retiré por completo, que acá lo tengo, y el inferior solamente lo aflojé. ¿Para qué? Para poder correr la mordaza hacia un lado y que me dé espacio para poder colocar la platina correctora de cambio. Ahora procedemos a colocar los respectivos tornillos de la platina correctora para poder ejercerle la presión a la mangueta a inclinación positiva y corregir pues obviamente el problema que tenemos también de inclinación hacia negativo. Recuerden que tenemos una inclinación de 0.91 negativo cuando lo máximo que permite el fabricante de este vehículo es 0.55. ¿Me entienden? Entonces vamos a llegar a dejarlo como el lado izquierdo, que sí estaba muy derecho. Entonces colocamos la platina en su sitio y apretamos los tornillos. Bueno, vamos a apretar los tornillos de la platina correctora. Y ahora, una vez ya cuadrado todo el sistema como tiene que ser, vamos a adecuar la herramienta Porto Power para poderlo utilizar con la platina. Para esto necesitamos el siguiente aditamento que va enroscado en la punta del porto. Entonces vamos a colocárselo, vamos a colocarle esto. Recuerden que siempre tiene que ir todo enroscado para que evitemos daños en la rosca. Bueno, una vez todo enroscado, vamos a ponerle el brazo extensor corto. ¿Qué es este? Le colocamos el brazo extensor corto y le colocamos la punta plana.
procedemos a hacer el montaje del portapower de la platina y nos queda de esta manera. Fíjense el sistema. Entonces quiero que se acerquen por favor y miren cómo funciona el sistema. El sistema funciona de dos partes, la platina correctora y un portapower de 4 toneladas. Igual que en la corrección de la base tomamos un punto de apoyo, en este caso es el amortiguador, no se preocupen. El amortiguador por el sistema de palanca que estamos haciendo solamente recibe el 10% de la fuerza. El 90% de la fuerza es hacia la platina, así que evitamos cualquier tipo de daño al amortiguador y aún así corregimos la inclinación de la rueda. Lo que voy a proceder a hacer en este momento es darle, palanquear el gato, ¿para qué? Para que esta platina salga hacia afuera y enderece la mangueta, permitiéndonos que el cambio negativo que tenía pase a estar positivo. Entonces ahora lo veo. En ese momento lo que hice fue colocarle un hombre solo, un alicate de presión en la punta de la platina para evitar pues que el portapower por la presión se nos desplace hacia arriba y hagamos un daño en el carro. Ahora voy a proceder a gatear el portapower y quiero que observen de esta manera cómo va a salir esta platina, permitiéndonos corregir la inclinación de la rueda. Entonces, miren el proceso. Sí, creo que aquí pueden alcanzar a apreciar como mientras yo voy gateando la herramienta, la platina va saliendo hacia afuera. Ahí lo que estamos es corrigiendo la inclinación. Recuerden que teníamos una inclinación de 0.91 negativo, que cuando el cliente se sentaba en su vehículo llegaba a más de 1.20 negativo y vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible. Entonces vamos a dar unas 2 gateaditas más y lo vamos a dejar devolver la presión. Entonces ya acá me parece que le dimos suficiente para haber corregido el problema del ángulo que tenía. Ahora quiero que vean cómo yo quitando la presión devuelve la platina teniendo un retroceso, pero sin embargo ya ahí tendríamos que haber corregido algo de la inclinación excesiva que tenía. Ahora simplemente, como ya se supone que corregimos la inclinación y también el avance, vamos a desmontar toda la herramienta, poner la rueda y volver a medir a ver qué nos dice la máquina, que es la que tiene el veredicto final. Pero por favor que se acerquen y vean que el amortiguador no sufre ningún tipo de daños, ya que vuelvo y les repito, solo el 10% de la fuerza ejercida va hacia el amortiguador, el 90% va hacia la platina. Vean que no deja ni siquiera una marca. Entonces yo, para no hacerles el cuento largo, no les voy a mostrar cómo quito todo y cómo pongo la rueda ni nada. Voy a hacer un corte, voy a armar todo y enseguida los veo. Amigos, los invito a que vengan. En este momento acabé de colocar la rueda, de armar todo eso, puse el sensor, compensé. ¿Para qué? Para que me arrojara las medidas que tiene el carro luego de la corrección. En el momento nada más hemos visto una, que es el camber. Recuerden que el camber, la medida inicial que nos marcó fue 0.91, estaba salido de tolerancia, estaba muy negativo. De hecho, cuando el cliente se monta en el carro, este 0.91 llegaba a más de 1.20 negativo. Fíjense que luego de la corrección que acabamos de hacer, ya la medida nos quedó en 0.23 positivo, nos quedó más derecha que la izquierda. Y ahora cuando el cliente se monta, esto si algo llegará a menos 0.10 y quedará pareja con la otra. Y aquí el primer problema geométrico, que era la inclinación, ya quedó corregida. Ahora vamos a proceder a medio corregir esta alineación y volver a medir el caster a ver si nos quedó menor a 0.50. De quedarnos menor a 0.50 ya el trabajo del problema geométrico del banco de prueba estaría listo. Entonces voy a corregir esto, voy a medir y ahora los veo con la buena o con la mala noticia. Bueno mi gente, acompáñenme, en este momento acabamos de terminar el trabajo y estamos muy contentos, tanto yo como mi camarógrafo. ¿Por qué? Porque ya terminamos esta huevonada y el carro quedó bueno. Entonces quiero mostrarles las medidas iniciales. Las medidas iniciales eso estaba horrible, vea, 0.91 de camber izquierdo, digo derecho, la rueda derecha estaba corrida hacia atrás, teníamos dos problemas geométricos. Luego de la corrección que le acabamos de hacer, de tirar la rueda hacia adelante y eso, vea, diferencia de caster 0.48, de camber 0.17, como puede ver ya lo marqué en verde por estar dentro de tolerancia. Además, afuera de cámara ya le grabé incluso el ángulo de todo, que es la alineación, así que este carro ya quedó apto para cualquier tipo de uso y para cualquier tipo de peritaje de geometría que no va a tener ningún problema. Como ustedes saben, les hablo de Adolfo Velázquez, su alineador de confianza. Chao.